Bienvenidos amigos de Cuaderno Borrador, La Mula. Ahora vamos a tener una entrevista muy interesante. El año 2020 ha sido desafiante a todo nivel y aún más en el tema de educación y aún más educación rural. Pero dirán, ¿por qué vamos a hablar de educación en un blog de economía y negocios? Porque es básica la educación para salir de la pobreza. Y para salir de la pobreza este año hemos aprendido además que necesitamos las herramientas para salir al frente. Si aún no están recuperado por el tema que las tablets no han llegado, pensemos qué nos hacemos con las tablets sin internet. Entonces, por lo tanto, hemos juntado a dos personas que saben mucho sobre el tema para conversar. Tenemos a Hugo Paredes, de Javis Perú, y a Jaime Montes, un especialista justamente de educación en zonas rurales. Jaime, te molesto a ti primero. ¿Qué tanta es la cobertura en las zonas rurales de Internet? ¿O es una utopía esto que podemos tener la tablet y conectarnos y nos vamos a conectar con nada, ¿no? Coméntame qué tal, qué podemos hacer eso, ¿podemos llegar? Bueno, en primer lugar, la cobertura es bajísima. Focalizando escuelas, no superamos los, digamos, 60%. Hay un 40% de escuelas que no tienen conectividad de ningún modo, ¿no? Uh -huh. Muchas de estas escuelas pueden acceder a través de sus profesores, porque los profesores sí tienen celular con Uh internet, -huh. Entonces, ¿les comparten pero digamos, internet? sí, claro, comparten internet, pero digamos, este año ya cambió ese panorama, ¿no? Uh -huh. No, digamos, no sabemos realmente cuál es la estadística en el sentido que los profesores han tenido que contratar sus datos, han tenido que contratar, es más, los profesores no han ido a las escuelas, o sea, no Uh saben -huh. si las escuelas realmente tienen la cobertura o no tienen, o sea, están desde sus casas, muchos de ellos en las capitales. Uh Es -huh. decir, creo que al final de este año el ministerio va a tener una data importante para saber dónde invertir, con qué alianzas contar, Uh porque -huh. nos ha permitido esta nueva normalidad ver esta brecha, ¿no? Uh -huh. En real, Uh ¿no? -huh. Yo creo que es algo que Nos hemos podido quedar tenemos que espantados tratar como justamente Estado. por esta brecha tecnológica, ¿no? Entre la ciudad y el Y, campo. y claro, primero, Uy, mientras que recuperamos la conectividad con Jaime, Hugo, coméntanos. Hugo, tú trabajas en una empresa que se llama HughesNet, que justamente se dedica a llevar la cobertura a las regiones. Cuéntame, ¿cómo vamos? ¿Ya en todas las ciudades del país tenemos? ¿Y cómo vamos en tema rural? Me quiero persinar. Sí, definitivamente, Cristina, tenemos una gran oportunidad, ¿no? En lo que a conectividad se refiere. Ya lo estaba mencionando Jaime. En el mundo, digamos, en el Perú, el 50% de los departamentos, en sí la población tiene acceso a Internet, pero si nos vamos al mundo rural, como muy bien lo destacaba Jaime, ni casi el 10% tienen conectividad en el mundo rural. Y principalmente esto se da por por la geografía compleja que tiene el país, ¿no? Tenemos una Amazonía y obviamente la cordillera de los Andes y la sierra en sí, que no permite que las tecnologías tradicionales lleguen a Uh estas -huh. zonas, principalmente porque son zonas muy dispersas, zonas rurales en las cuales la densidad poblacional es muy pequeña. Puedes tener un centro poblado con 80 habitantes y a unas 2 horas, ¿no? Más o menos, que pueden ser 15 kilómetros, 20 kilómetros, pero por lo complejo de la geografía, tienes a otro centro poblado que pueden haber 40 personas. Entonces, es muy complicado que las tecnologías tradicionales lleven señal o lleven internet a estas zonas. No Entonces, sale nosotros, por tecnología, por economías de escala, porque dicen así muy es, no poquitas sale personas. muy pocas personas por un lado, y lo otro es que para las tecnologías tradicionales necesitan tendidos de carreteras, tendidos de postes, construcción de carreteras, tendidos de postes, ¿no? Obras de saneamiento. Entonces es muy complejo atender a esta ruralidad. La gran ventaja que tiene Internet satelital, y nos sentimos muy orgullosos de eso, es que nosotros desde que hemos llegado al Perú, porque nosotros hemos cumplido 2 años en el Perú, Uh -huh. hemos podido llegar a zonas en las cuales el 65% de todas nuestras instalaciones han sido zonas que no llegaba el celular, no Uh llegaba -huh. la voz celular inclusive. Entonces, tenemos una tecnología que nos permite llegar y estamos viendo cómo en zonas, por ejemplo, en Yurúa, en la selva, en la Concepción, en la misma sierra de Lima, zonas donde estamos pensando que estamos a horas y que no son tan alejadas, no hay conectividad. Entonces, gracias a Internet satelital, nosotros podemos acercar a estas poblaciones y ya se tiene una opción el día de hoy.
Esa es la gran ventaja. Y el Porque hecho que mucho tú se habla, llegues no es que le das internet a una persona, sino a toda la comunidad, ¿correcto? el servicio que nosotros ofrecemos es para hogares o pequeña y mediana empresa. Entonces, lo que nosotros instalamos es una antena de 90 centímetros en la parte externa de la casa, porque es internet Ujú. satelital fija, ¿vale? Es decir, es una antena que apunta a un satélite y llega la señal de internet a este domicilio de forma directa. Entonces, es una antena para cada pequeña y Ah, mediana no, lo que me empresa o para refería es cada que domicilio. cuando tú llegas a una comunidad le das la oportunidad de que todos puedan tener este servicio. Te doy un ejemplo, si estás en una zona cerca a la sierra y nunca llegó ni Claro, ni Telefónica, ni nada, y de repente tú llegas, la comunidad se entera que contigo puede obtener internet. Y, Así es. y es otra, es wow, o sea, ¡pum!, ¿no? El cambio. Lo que hablábamos con Claro, Jaime, ¿no? Que el maestro es, tiene de dónde jalar internet, porque ¿cómo haces teniendo el celular si no hay señal de internet? nosotros hemos visto casos de maestros, inclusive tenemos un caso de éxito en la sierra de Huánuco y en la sierra de Huancavelica, que hay un grupo de maestros en una escuela que se pusieron de acuerdo para contratar internet satelital y poder llevar la conectividad a sus alumnos, ¿no? Y poder hacer que ellos puedan tener clases. Es un ejemplo que realmente habla del compromiso que tienen los docentes cuando todavía no se está terminando, pues, porque hay un proyecto todavía que está caminando, ¿no? Para poder acercar a través de Minedu Internet a todas estas zonas alejadas, pero digamos que se puede hacer. O sea, ya es una realidad el día de hoy y vemos el compromiso que tienen los docentes para poder llevar Es decir, la educación a técnicamente sus... está solucionado. Sí, podemos llegar con internet y solo es cuestión de decisión en este caso porque los colegios son manejados por el Ministerio de Educación, me corrige Jaime, si son manejados por el Ministerio de Educación y el director maneja su presupuesto, de jalar este internet cuando los chicos tengan la tablet. ¿Es correcto, Jaime? Sí, digamos, hay dos retos justamente en torno a lo que vas manifestando. Primero, que la escuela no es autónoma en el Perú. Ese Ujú. es el gran problema, digamos. Tienen un fondo de mantenimiento muy básico por cada director, pero no puede construir nada, por ejemplo, está prohibido. No tiene RUC, por ejemplo, el director. El director no Ya. puede firmar un convenio de escuela, ¿no? Se hace cargo la UGEL. Todavía tenemos un Estado muy centralista, ¿no? Muy burocrático, que no permite que el director innove. Muy bien, por ejemplo, hay casos como en Puno, por ejemplo, en Corani, que los profesores igual se han reunido y han presionado al alcalde para que pongan wifi, ¿no? Entonces el alcalde pero no es el Estado, digamos, el Estado es, digamos, la gestión del Estado es muy complicado. Solo un ejemplo, ¿no? El mes pasado se capacitó a todos los docentes para el manejo de la tablet, Ujú. ¿no? Pero hay un gran porcentaje que esos docentes no van a estar en la escuela el otro año, en esa escuela. O sea, esa capacitación en un gran porcentaje ha sido Plata realmente tirada al agua. no, exactamente. ¿Por Y no qué? nos Porque sobra en las la zonas plata rurales, este y año ese es ni el muy, otro. Dios santo, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? Te juro que no entiendo. Como les comentaba, hemos hecho un informe, que acá lo dejo, sobre pobreza. Y Amartya Sen, el premio Nobel porque en de las Economía, zonas decía que hay dos cosas en las cuales tiene que rurales invertir sí o hay sí el Estado. muchas plazas, hay Uno que es la educación primaria, que tiene que invertir el Estado, y lo segundo, la cobertura médica básica. Y esto se refería a hoy, no hace 10 años, a hoy en la pandemia, la entrevista la acaba de dar en agosto. Así que es grave que tengamos a profesores que son capacitados y que el próximo año no lo vamos a tener, y que hayan sido capacitados sobre la tablet, la cual no llega, y no los vamos a tener. Vamos a tener otros maestros que no van a estar capacitados. Hugo, ¿qué hacemos con estos alcaldes que a veces están lentos y dicen, pucha, es un papeleo tener internet y ir hasta Lima, porque claro, ahora moverse hasta Lima es todo un tema? sí, sí, ¿Lo pueden hacer en línea? O sea, si hay un alcalde proactivo, que hay alcaldes proactivos, ¿pueden hacer en Sí, claro. línea? ¿Tienen que venir hasta la ciudad de Lima? Porque también a veces los alcaldes hacen un mundo, ¿no? ¿Cómo hago este Una, papeleo para dar internet a mi colegio, ¿no? Si deciden invertir en él. una parte muy importante, Cristina, es la posibilidad de estar en todo el país, ¿no? Tener un despliegue de una red Ujú. para tanto la venta y la instalación de un servicio. En ese sentido, HughesNet ha desplegado, y gracias digamos, al compromiso, porque no solamente es que la empresa privada llega, sino que también busca socios Ujú. para realmente acortar la brecha. Entonces, nosotros como empresa tenemos 5 distribuidores en todo el Perú, en la sierra, en la selva y en la costa, en los cuales ellos se despliegan a las zonas más alejadas y rurales para brindar la tecnología. Entonces, si por ejemplo tenemos un alcalde en un centro poblado, en una municipalidad
en las alturas de, por ejemplo, Huancavelica, este alcalde provincial o alcalde regional se puede contactar con nuestros distribuidores y ellos pueden concretar una venta y una instalación. También lo podemos hacer a través de la página web, por supuesto, y también tenemos un call center. Entonces ya lo hemos visto, por ejemplo, el caso que mencionaba Jaime en Puno. Nosotros tenemos un alcalde que decidió buscar la conectividad y se comunicó con nuestro distribuidor de la zona sur, ¿no?, que atiende Puno, y fueron y en horas pusieron internet satelital y ya tenías a los niños viendo pues realmente conectándose a Aprendo en Casa, que justamente nuestro compromiso también es que cuando nuestros clientes y nuestros usuarios se conectan a Aprendo en Casa, no descontamos datos del plan tarifario. Entonces eso también es una gran ventaja, Importante. porque ellos pueden navegar de forma ilimitada en Aprendo en Casa sin ningún problema. Entonces ya es una realidad y como tenemos presencia en todo el Perú, y digamos en 22 departamentos de todo el Perú, con este grupo de instaladores y equipos de venta, se puede generar el cambio hoy. O sea, ya es escalable y ya se está haciendo. Y es importantísimo porque un año escolar en las zonas rurales, porque las zonas rurales tienen muchos menos años de logro escolar, impacta directamente en la capacidad de las personas de salir de la pobreza. Jaime, ¿me podrías contar, más o menos en promedio? Yo tengo entendido que en promedio todos los peruanos llegamos al cuarto de secundaria, es decir, no logramos terminar el quinto de secundaria ni tener nuestro cartón de secundaria completa. ¿Qué pasa en las zonas rurales? Bueno, en las zonas rurales, sobre todo en secundaria, los estudiantes que no terminan, o sea, alrededor de 30% no terminan la secundaria, ¿no? Eso es grave, ¿no? En caso de primaria inicial tenemos muy buena niveles de término del año escolar, ¿no? En eso hemos avanzado como país, ¿no? Pero todavía en la secundaria es un reto, un desafío, ¿no? Porque hay menos escuelas secundarias en rurales. Hay escuelas primarias, efectivamente, pero los que terminan el sexto grado tienen que trasladarse a las provincias o a los distritos, ya no en las comunidades, porque las secundarias están en ciudades más grandes. Entonces, no logran continuar sus estudios y ahí la brecha más grande que tenemos es en mujeres de secundaria en zonas andinas. Son las más postergadas en el sistema, ¿no? Entonces, eso es gravísimo, ¿no? Por otro lado, ¿qué pasa con las familias que tienen como lengua materna y usan como lengua materna el quechua, el aymara, las lenguas nativas? ¿Hay mayor deserción escolar en esos casos? No tengo la información exacta en esas categorías, pero sí el Estado ha avanzado mucho en especializar a los profesores en EIB, o sea, en lengua materna. Las últimas normas han favorecido en ese sentido porque, por ejemplo, para estar en una escuela bilingüe tienes que tener acreditado que dominas la lengua, ¿no? Antes no era así, ya. Entonces, los profesores en los últimos 2 años se han capacitado en quechua, ¿no? En el Internet también hay plataformas en quechua, Aprendo en Casa también ha diversificado. En ese sentido, el ministerio ha avanzado muchísimo, ¿no? En Puno, Aymara, en 8 lenguas también hay intervenciones en el ministerio. En ese sentido, sí creo que se ha avanzado mucho, pero aún cuando hay plazas de esa categoría, no hay profesores que vayan a las escuelas, ¿no? Por eso que a veces en unas escuelas rurales se hace hasta 6 convocatorias. Primero el que tiene doctorado, después maestría, segundo el que tiene bachiller, segundo el que han estudiado en universidades, tercero los que han terminado secundaria, y a veces enviamos docentes, digamos, que no están preparados porque no hay, estamos muy dispersos en el país, ¿no? Entonces con Internet muy bien podríamos cerrar esa brecha. Es decir, hoy día las escuelas rurales, mira cómo ha sido el impacto, ¿no? Muchas de las escuelas rurales sí han contado con buenos docentes, porque no han tenido que ir a la escuela, pero sí han ido vía Internet. ¿Te das cuenta? Muchos de los colegas también abandonan porque tienen que mudarse y tienen que viajar con todas sus cosas, a veces 8 horas, 2 días, y se dan cuenta que no es, en Selva, por ejemplo, es muy caro. Trasladarse cuesta 500 soles. Con un sueldo de 2.000, digamos, y aprovisionarse es muy complicado. Entonces, nos falta muchísimo todavía de trabajar en las plazas, a dar más autonomía a las escuelas para que puedan gestionar con el alcalde rápidamente servicios, y ese es el reto, ¿no? Entonces, el compromiso está, la red para desplegar esta tecnología también está, y tenemos que seguir sumando y acortando la brecha el día de hoy, ¿no? Hace poco revisaba unas cifras de World Economic Forum que decían de que los niños que están ingresando a primaria en este año, cuando terminen el colegio, se van a generar trabajos que ni siquiera existen el día de hoy. Sí. Van a estar trabajando en posiciones que ni siquiera existen el día de hoy. Entonces, para que eso suceda,
Las competencias tecnológicas, como muy bien lo destacó Jaime, tienen que ser plenas y eso se tiene que conseguir a través de conectividad. Entonces, todos tenemos que sumarnos. Aprendo en Casa, como muy bien lo menciona Jaime, es una realidad y la verdad yo aplaudo la decisión del gobierno de haberlo ejecutado, porque el hecho de tú poder tener interactividad a través de Internet, ¿no? Sin desmerecer, Aprendo en Casa a través de la radio y la televisión, pero Aprendo en Casa a través de Internet te genera interactividad. Exacto. Entonces, la Es experiencia de bidireccional, no es que educación... solo vaya a un lado. Y eso es Correcto. rico. Eso es clave. Es muy potente, muy rico para que nuestros niños tengan las mejores herramientas para seguir educándose de la forma óptima, ¿no? Bueno, mil gracias, amigos de Cuaderno, mil gracias, chicos, Hugo, Jaime, gracias por atenderme camino a Ayacucho. Muchísimas gracias. Gracias. Síganos para más historias. Gracias.